Bueno, empezamos Ahora grabando. será de golpe ahora. Pero bueno, Claro, la verdad empezamos es ya que grabando. es interesante y ahora tenemos tiempo de sobra estos días para ir debatiendo y ir Claro, y hablando, además, sí. y esto era una necesidad que se lleva muchos años diciendo, pero nadie encontraba una forma de hacerlo, ¿no? Se hablaba de siempre que si había que hacer unas jornadas nacionales, que si congresos, y bueno, y lo que pasa es que pues cada organización va haciendo lo que cree, o cada grupo de personas interesadas pues montan sus cosas, ¿no? Hay por ahí grupos de socorristas que hacen lo suyo por su parte, hay grupos de bomberos que hacen cosas también relacionadas, o sea, yo he conocido muchas cosas de este tipo, ¿no? Porque siempre me ha llamado mucho el tema del rescate acuático, ¿no? Está muy vinculado por trabajo y por, bueno, en fin, porque me ha gustado, ¿no? Siempre, ¿no? Y, Sí, 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 sí. y es lo que te digo, o sea, he estado en jornadas de búsqueda y salvamento medio acuático de tema de riadas, de inundaciones, de búsqueda de personas desaparecidas. Y ya te digo, unas veces eran bomberos, otras eran buzos, otras eran gente de guías de río, o sea, muchas cosas, ¿no? Y siempre dices, pues si es que lo que debería haber es algo más consolidado, ¿no? Que se tocara todos los años y que se compartieran conocimientos y se pusieran cosas a debate y demás, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, pues aquí lo ves. Ahora además el online Así que permite nada, hacer cosas de estas ahora en online, estas plataformas. Yo no conocía mucho el tema de estas plataformas, pero la verdad es que facilitan mucho ahora. Y en estos momentos que estamos así, pues mira, se permite hacer cosas desde casa que es un aliciente, un entretenimiento y una apuesta en común, un desarrollo para ir adquiriendo conocimientos que vienen siempre bien, sí. Sí. bueno, pues sí, desde luego, esa es la idea. Pues nada, Alberto, bueno, creo que vamos a estar tú y yo de momento. Ya veremos si se va animando alguien. Bueno, yo empezaría con las conclusiones, ¿no? De la reunión anterior, bueno, que conclusiones que empezaron siendo la propuesta inicial y que son las conclusiones que sacamos, ¿no? O sea, yo creo que hay una necesidad, yo creo que es un tema a tratar, es un tema que no se debe dejar a una parte separada de un grupo, sino que debería ser algo unificado, que debería haber profesionales de la gestión de riesgos, ¿no? Sean laborales, no sean laborales, profesionales de la seguridad que tocaran este tema, ¿no? Yo muchas veces lo digo, ¿no? Que las organizaciones deberíamos asesorarnos probablemente de la principal empresa que gestiona esto, ¿no? La empresa público-empresarial que es ASEMAR, que en definitiva es quien tiene la competencia, ¿no? Y que si bien estamos de acuerdo en que se firman convenios y se firman acuerdos y se participa, ¿no? Porque hay muchas organizaciones que a lo mejor no tienen un convenio con la sociedad de salvamento, pero sí que prestan el servicio, ¿no? Te podría decir algunos casos que conozco, ¿no? De algunas organizaciones en algunos lugares puntuales, ¿no? No sé, entiendo que, por ejemplo, pues hay guardacostas, el de Galicia, que digamos que funciona a su forma independientemente, ¿no? Pero en colaboración o en coordinación, no sé decirte, ¿no? Con los centros de coordinación de salvamento de la zona y tantas otras clubes náuticos que salen también a colaborar cuando se les pide desde los centros de coordinación de salvamento. O sea, yo creo que todas estas cosas pues debería ser algo que con el tiempo debería ir generándose, pues no sé, algunos criterios, ¿no? Algunos criterios que establecieran, ¿no? ¿Cuál es la indumentaria adecuada con respecto al clima con el que te mueves, la temperatura del agua, ¿no? Que yo insistía mucho en la reunión anterior, ¿no? O sea, que el criterio no sea Sí. solo la temperatura ambiente, sino que se hable del estado de la temperatura que tiene el mar en ese momento, ¿no? Porque hay que pensar en un posible abandono de la embarcación, ¿no? Y que lleves el equipo adecuado, ¿no? Y que se piense también, como decíamos, ¿no? En esas intervenciones que pueden surgir, porque tú sales a algo y te encuentras algo totalmente distinto. Pero si tú en el barco llevas los recursos adecuados, podrás intervenir. Y si no, tener el concepto o el criterio de saber decir, yo eso no lo puedo hacer. Y tiene que venir una unidad adecuada que pueda resolver ese problema, ¿no? Pero claro, si no hay un protocolo, si no hay una planificación, si no hay unas indicaciones escritas, cualquiera puede improvisar, ¿vale? Y ya digo que la seguridad es algo que, del interveniente es algo que, sobre todo cuando hablamos en ámbitos profesionales, te lo dicen muy claro. O sea, tiene que haber un protocolo de actuación. O sea, yo ya digo que si esto no lo trabajamos, pues no estamos haciendo bien, ¿no? No sé qué opinas tú, Alberto. Pues sí, totalmente de acuerdo. Lo que decías del incendio, yo creo que
ante muchas veces, si no se tienen los medios, es mejor, incluso como algunas veces se ha hecho, embarcar bomberos, tener en cuenta el factor de proteger la situación al máximo, y si tienes que embarcar una pareja de bomberos y tal que tienen los EPIs, que tienen la capacitación, la formación más adecuada, puede ser interesante. Lo que pasa es que siempre se está expuesto también, porque aunque embarques bomberos, el patrón siempre va a tener que estar, aunque sea un poco menos expuesto, detrás un poco de la consola y tal, pero siempre al final tiene cierto peligro, ¿no? Y eso en cuanto un poco a lo del incendio. Y en cuanto al tema de los equipos de protección, en concreto ahora para el tema este del coronavirus, yo creo que hay que pensar en elaborar un procedimiento en base a lo que decías, que tenemos ya muchas cosas de la administración que nos ha marcado las pautas, pero yo creo que tenemos que pensar en procedimientos que sean el antes de salir, cuando llegamos a la base, el durante la intervención, el posterior en cuanto a desinfecciones, enjuague de cosas y demás, pero hay que tener en cuenta no el antes, el durante y el después. Hay que tener ya en cuenta el antes de ir, desde cuando sales de casa, y el después, desde después, la vuelta a casa también, todo el tema de desinfecciones. El antes, pues tendrás que salir con guantes, tendrás que salir igual con mascarilla, tendrás que salir en unas condiciones. El antes, cuando llegas a la base, hay que prevenir el antes de salir, los procedimientos y tener claro qué cosas hay que coger. La intervención es igual. Hay que tener en cuenta que ahora compartir medios, compartir walkies, compartir teléfonos, tocar todo el mundo a la patronera, el morse, tal, no sé qué, que puede ser factores de riesgo. Luego desinfectar a la hora de irse, todo eso sería fundamental. Procedimientos de desinfección de una manera u otra. Hablábamos antes del ozono. Fíjate que he estado investigando un poco del ozono porque yo creía que era más caro. Hay sistemas de ozono pues, desde 50 euros. 50 euros que se puede tener en una sala donde tengamos los trajes de neopreno, los trajes de supervivencia, los diferentes tipos de uniformes y tal. Y desde 50 euros hay medios que se pueden programar incluso para mantener desinfectadas ciertas zonas. Yo creía que era un sistema muy nuevo, es muy nuevo, pero realmente son sistemas que son realmente económicos. Entonces yo creo que un punto de partida interesante para conseguir un logro honesto, el procedimentar el antes, el durante y el después, y el antes del antes y el después del después puede ser interesante. Hombre, yo, Alberto, fíjate, yo he sido bastante insistente en este tema en su momento, ¿no? Yo entiendo que decía un compañero antes en el grupo de WhatsApp, ¿no? Que claro, que había que hablar un poco del tema económico, ¿no? De cómo se sustentan todas estas cosas, ¿no? Ayer teníamos un debate en el que hablábamos, justo hablábamos del tema de cómo podríamos implantar bases de salvamento en poblaciones más cercanas unas de otras para tener un mejor solapamiento, ¿no? Y tratar de buscar un modelo de prestación del servicio con embarcaciones de menor eslora que fueran más fáciles de costear, ¿no? Hablábamos de este tema como una forma de implementar un mejor servicio de cobertura en la costa, ¿no? Sin quitar ninguna de las CAI, sino que sirviera de apoyo, ¿no? Te comento esto porque, claro, entiendo que sí. Esa es una idea positiva a la hora de poder ampliar el servicio, pero, por supuesto, cosas como esta deberían estar cubiertas. O sea, hay cosas en las que no deberíamos escatimar, ¿no? O sea, la seguridad de los intervinientes con el tipo de ropa que tengan que llevar, con el tipo de equipo de protección, ¿no? Que hablamos de ropa, pero es que tenemos que hablar de equipo de protección individual. O sea, es que es el término. O sea, y además es algo que no debería discutirse, ¿no? En todo caso, lo que se hace es obviarse, porque discutirse no tiene discusión. O sea, es algo que no tiene discusión, ¿no? Bueno, alguien me ha discutido en su momento, a lo mejor, de si por el calor, ¿no? Es lo más que me pueden discutir, ¿no? Sí. Y estoy dispuesto a tratar ese tema, ¿no? Y decir, como hemos dicho esta mañana, que hay que adaptar a lo mejor ese equipo de protección personal, hay que adaptarlo a los meses de mayor temperatura, ¿no? Pero sin rebajar de una manera que suponga un riesgo para la integridad del interviniente. Me da igual que sea de sociedad no sé qué o sea de organización no sé qué, me da igual. O sea, esto es algo que debería primar para todos, ¿no? Y por eso te digo que yo creo que yo, por ejemplo, que he estudiado mucho otros modelos de otros países, ¿no? Sobre todo, siempre pongo, ¿no? Como ejemplo el británico, ¿no? Porque, bueno, es el de referencia, ¿no? Ayer en la ponencia que os daba, pues siempre salen, ¿no? En fin, empezaron quizás los primeros y siguen siendo los más notorios, ¿no? Como voluntarios, ¿no? Porque lo hacen solo voluntarios, ¿no? Hay otras organizaciones que pueden ser más estatales, donde se integran los auxiliares como voluntarios, donde, bueno, es otro modelo, ¿no? El español es peculiar, ¿no? Es peculiar, como ya hemos visto, porque es una mezcla de todo,
pero que ahí estamos. Pero a lo que voy, ¿no? Que esta parte de cómo poner en marcha esto, cómo sostenerlo, cómo hacer, ¿no? Como hacen los británicos, que es lo que te iba a contar, cómo hacen los británicos para que cada interviniente tenga su propio equipo, ¿no? Esto es algo que, bueno, yo sé que plantearlo así a corto plazo puede ser muy complejo, ¿no? Pero quizás debería ser el objetivo. El objetivo, claro, todo el mundo me dice, no, es que la rotación de los voluntarios. Y yo siempre digo lo mismo, digo, bueno, pues a lo mejor habrá que estudiar por qué hay tanta rotación de voluntarios, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que provoca que no podamos darle un equipo de protección individual personalizado a cada interviniente, ¿no? Porque la rotación de voluntarios es que como están muy poco tiempo en la organización o en las asociaciones o en la entidad o en lo que sea, no nos compensa el aportarle un equipo de protección individual. O sea, yo te puedo decir que yo tengo conocimiento, porque lo veo, porque lo sufro, que se llegan a compartir hasta el calzado. Entonces, partiendo de esto, o sea, cuando te digo el calzado, por decirte algo que dices, pues yo creo que, no sé, vamos, no parece muy lógico, ¿no? O sea, es algo que debería ser muy personal, ¿no? En fin, que compartes un casco, bueno, por lo mismo, si se hiciera una limpieza adecuada, en fin, podemos poner el ejemplo también de las empresas de buceo, ¿no? Donde se comparten los neoprenos, ¿no? Pero, en fin, no sé, no sabría decir, y ahí me hubiera gustado tener a lo mejor también alguien que nos aportara, ¿no? Cómo higienizan esos neoprenos, ¿no? Para que los usuarios, los clientes, no presenten quejas a posteriori, ¿no? Porque tú a una empresa de buceo a la que le pagas un servicio, si a la vuelta de usar ese neopreno, pues tú te encuentras, podrías demandar a esa empresa, ¿no? La pregunta es, ¿qué deberíamos aportar? ¿Qué deberíamos solicitar? ¿Qué debería ocurrir para que eso ocurra? Ya digo, tenemos el modelo británico, capaces de aportar un equipo de protección individual a cada interviniente. Un interviniente no utiliza un equipo de protección de navegación hasta no pasado no sé cuánto tiempo, bueno, lo puedo decir, en torno a 6 meses que se tiran de formación en tierra. Quiere decir que a lo mejor hay ciertos métodos que harían que las personas que quieran participar estuvieran más tiempo y se les pudiera aportar ese equipo de protección, ¿no? O sea, este es el tema. Si nos limitamos únicamente a decir, no, es que como hay una gran rotación no les podemos entregar el traje. En fin, no lo sé, no lo sé. La cuestión es, si no lo podemos hacer, lo hacemos como sea, vamos como sea, compartimos los trajes, compartimos el calzado. ¿Cómo lo hacemos? Esta es la pregunta, ¿no? No sé, tenemos a Antonio por ahí. ¿Nos puede comentar Buenas, algo? Antonio. ¿Qué opina Antonio Hola, Antonio. estábamos hablando del hecho de tener que compartir, ¿no? Indumentaria, ¿no? Y hablábamos del problema de las rotaciones, ¿no? Del voluntariado, que muchas veces no nos permite aportarle a cada interviniente un equipo propio, ¿no? Pero que, claro, esto va en contra un poco de los criterios de evitar posibles contagios, ¿no? Ya no digo de lo que tenemos encima, sino de cualquier otra incidencia de contagio que pueda haber, ¿no? Correcto, yo ya a raíz de lo que estáis hablando, al final la gente que llevamos ya una permanencia larga en la entidad, que yo por ejemplo llevo de los 18 años en la casa y tengo ya 30, al final lo que he tenido que hacer es comprarme yo mi propio casco, comprarme mis propios carpines, comprarme mi propio neopreno, y al final poco a poco me he ido equipando para poder tener todos esos criterios de seguridad a mí mismo y comprar un material de calidad, porque yo no sé si la persona que ha estado antes que yo lo ha utilizado, lo ha desalado bien, lo ha lavado bien, y al final la gente que estamos ahí, que de verdad estamos trabajando todos los días, tenemos la tendencia a comprar nuestro propio material. Y a raíz de esto, a ver si me gustaría que entrara Pedro, que es una persona que está aquí en la región de Murcia gestionando muchos temas de material y de provisión y de cosas de estas y de a nivel administrativo y económico, y seguramente de esto nos puede aportar mucho más, porque nosotros ya el año pasado en las jornadas regionales demandamos mucho neoprenos, escarpines y a nivel de material, pero desde el centro es lo que más. Seguramente ellos sepan el por qué no nos pueden proporcionar todo ese material. Ajá. Pues no veo a Pedro, ¿eh? No le veo que esté entrando. Estoy mandando el link al grupo de WhatsApp para que vaya entrando, pero no le veo. Si puedes tú, Antonio, llamarle o ponerle un mensaje o algo, y nada, Sí, dile que sí. está el link en el propio grupo de WhatsApp para entrar, ¿eh? Bueno, pues ya os digo que yo no lo sé. Esto es algo, yo creo que hay un gran componente de desconocimiento de muchas cosas, ¿no? Yo creo que otro de los problemas es que yo me atrevo a decir que la mayor parte de los españoles no saben ni siquiera que existen entidades que prestan el servicio de salvamento marítimo de forma voluntaria.
Fijaros lo que acabo de plantear. Yo creo que hay un porcentaje altísimo, pero muy, muy, muy alto de personas. No sé, yo creo que os ha pasado a vosotros. Yo he ido muchas veces a muchas intervenciones, hemos ido a remolcar una embarcación y la gente se sorprende de llegar a verte, ¿no? Y te preguntan, y vosotros, y cuando le cuentas, ¿no? Lo que eres, en las condiciones en las que no eres remunerado y tal, les sorprende, ¿no? En fin, o sea, han sido muchos años haciéndolo y puedo decir que siempre me he llevado esa sorpresa, ¿no? Quizás ahí está el problema, ¿no? Quizás yo, por ejemplo, que, como decía, estudio tanto el modelo británico, veo que los británicos, tú les hablas de su RNLI y es poco más que parte de la nación, ¿no? O sea, es algo, no sé, algo que defienden a capa y espada, ¿no? Los financian, de hecho, de forma voluntaria los ciudadanos británicos, ¿no? Sin necesidad de que sean sustentados por la administración pública, ¿no? No sé, quizás ahí también hay una razón por cual no podemos hacer más. No lo sé, si la gente supiera más, probablemente habría más donaciones específicas para este trabajo. Yo siempre decía que las donaciones deberían llegar desde las mismas personas que verdaderamente van a recibir este servicio. O sea, no se trata de quitar financiación a ningún proyecto de otro tipo, de otra necesidad, sino que habría que enfocar probablemente la captación de fondos para poder hacer este servicio como es debido. O sea, lo que no podemos decir es no hay voluntarios, no hay medios, no hay economía y seguir de la misma forma, porque quizás ahí es donde hay que hacer un break. Hay que parar y hay que empezar a plantear cómo refinanciamos esto, cómo lo queremos hacer, o si no lo queremos hacer, que eso es otra opción, a lo mejor también para otro tema de debate, ¿no? Pero lo que tenemos claro es que cosas como estas, tan sencillas, como el que hay que dar un equipo de protección a los intervinientes, es indiscutible. O sea, podemos hablar, como decía yo ayer, que para los que os acabáis de incorporar, decía que probablemente sí que hay que buscar maneras de respuesta mucho más sostenibles económicamente en cuanto a lo que supone mantener un barco, ¿no? Que a lo mejor podríamos buscar una forma de que ciertas emergencias se cubran con menor coste para ser más sostenibles, ¿no? Que podríamos tener unas bases con barcos más pequeños que son más fáciles de mantener. Pero desde luego la protección de los intervinientes, yo ahí entiendo que no se puede escatimar. No sé, ¿qué opináis? No, no, de ningún modo se puede escatimar, eso está claro. Lo que yo quiero referirme, que estabais hablando antes, del tema de compartir los trajes de navegación. Nosotros, por lo menos en Águilas, cada vez que salimos a una intervención, nosotros lavamos los trajes. Nosotros sí que los lavamos. Está demostrado que lavar el traje entre 60 y 90 grados elimina la cantidad, todos los virus y todas las bacterias que puedan adherirse al traje de navegación, y nosotros lo que hacemos en Águila: desinfectar y limpiar el material que hemos utilizado. No sé cómo lo hace en otras bases. Yo sinceramente te digo, ¿no? O sea, yo llevo en esto más de una década y te puedo decir que lo más que se llega es a endulzar. Sí. Y a lo mejor cada X tiempo, pues No, a lo mejor no te digo que no se les dé un poco de jabón, pero quiero decir que no es una cosa que se haga nada más terminar la intervención. O sea, quiero decir que sí que he visto, porque a mí me ha gustado en su momento, sí que me ha gustado hacer buceo con equipo y demás, y sí que he visto que en las empresas pues sí que tienen algunos protocolos mínimos, ¿no? De echar algún producto, alguna cosa para que esto. Me temo, ya digo. Yo también, sí, no te he cortado. Sí, no, te decía eso, ¿no? Que quizás eso es lo que falte, un protocolo que establezca qué producto es el que hay que usar, de qué manera, cuánto tiempo, a qué temperatura, como muy bien decías tú. Yo ya os digo, ¿no? O sea, yo planteo una necesidad en el tiempo de llegar a conseguir que cada interviniente tenga su propio equipo. Eso está claro. Y eso es un objetivo a alcanzar. Pero hasta que llegue ese momento, y máxime, dadas las circunstancias actuales, pues hay que buscar un modelo de higienizar como es debido. O sea, y si no, simplemente decir, oye, mira, no salgáis, ¿no? Que es que a veces parece que es que estamos diciendo, pero yo siempre digo esto: ¿quién asume la responsabilidad de estas cosas? ¿La asume el propio interviniente cuando decide salir? El técnico de la misma base. Sí. El técnico de la misma base. O sea, yo entiendo que sea el técnico. Entonces, claro, es decir, o sea, porque al final, pues claro, como se suele decir, todo el mundo pues esconde el bulto luego cuando pasan las cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, alguien lo debería tener en cuenta, ¿no? No sé, ya digo, yo creo que aquí podemos establecer algunas premisas, que esa es la idea, ¿no? Unas ideas, ¿no? Porque esto solamente es un
es un punto para compartir ideas, ¿no? Y inquietudes, ¿no? Y decir, pues habría que escribir algo en este sentido. Habría que establecer unos mínimos, aprovechar buenas experiencias, buenas prácticas, como la que tú contabas, ¿no? Es decir, cada intervención pues se hace una limpieza adecuada de los trajes, de los neoprenos, y este es el criterio, ¿no? Es que Que alguien nos lo diga, un especialista claro, nos diga, mira, pues si lo laváis a 20, a 30, a 60 grados, o echáis este producto, ¿vale? Porque yo tengo claro que cuando se quiere, sí que hay los fondos para hacer las cosas adecuadas. O sea, eso puedo saber que es así. O sea, y es priorizar las cosas que son importantes, ¿no? O sea, ya os digo, o sea, siempre hay formas, ¿no? Pero bueno, no sé. Mira, alguien me trasladaba antes una pregunta. Bueno, es un poco irnos un poco a una situación hipotética que ojalá Dios o ojalá la naturaleza no ocurra, ¿no? Decía, ¿y qué ocurre si nos encontráramos en una situación con un virus todavía mucho más contagioso? Un virus que fuera capaz de sustentarse en el aire y que fuera mucho más contagioso. ¿Qué opináis? Yo le he dado mi opinión, ¿no? Por WhatsApp, pero por la traslado, ¿no? ¿Qué haríamos en una situación todavía con algo todavía mucho más peligroso? Pues en esto yo creo que tenemos que utilizar medios que no disponemos ahora mismo. Para poder hacer la tarea tendríamos que hacerla muy en coordinación, muy de la mano con especialistas de la Unidad Militar de Emergencia o de especialistas en temas de estos realmente cualificados y tal, y realmente habría que ir con ellos a bordo, y la persona, marinero, patrones o personal que fuera propio de la entidad que fuera, Cruz Roja o la que sea, tendría que ir equipado con las garantías de seguridad necesarias, asesorado claramente por ellos. Si no, considero que la tarea no se puede hacer, porque si estamos hablando que la seguridad es lo primero, pues eso hay que garantizarlo en esos momentos también. Totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Jorge, sí. A raíz de lo que dice Alberto, si no me equivoco, hace un par de años hicimos un simulacro en la bahía de Cartagena de una liberación de una sustancia tóxica de un búnker de estos militares. Ajá. Y la labor... de ahí viene la pregunta, Claro, ahí la labor de Cruz Roja, ¿cuál es? La labor de Cruz Roja es cero. O sea, ahí no tenemos nosotros competencias, ni tenemos los EPIs, ni tenemos los equipos necesarios. Tuvo que venir el equipo específico de bomberos de Cartagena y de la empresa SGS a intervenir. Pero ahí la labor de Cruz Roja, como mucho, acordonar la zona, que no se acerque personas, pero es que en esa función ahí poco tenemos que intervenir. Al final no nos podemos olvidar que nuestra función hoy día, el 90% es remolques, sacar personas de sitios que tienen algún problema y poco más estamos interviniendo. A lo mejor una competencia que a nosotros se nos escapa de las manos. Claro. Yo ahí confío en el buen criterio del coordinador que haya en el centro de coordinación de salvamento, ¿no? Que sepa qué es lo que moviliza, ¿no? En cada momento y ahí acabamos de abrir otro punto también importante. ¿Sabe el coordinador de la torre, del centro de coordinación de salvamento, exactamente los medios de los que dispone en su zona? ¿Sabe perfectamente las capacidades que tenemos, tanto en medios como en formación y en capacitación y en entrenamiento, para saber qué es lo que nos encomiendan? Teniendo en cuenta cosas como esta, ¿no? O sea, no quiero entrar en tipo de rescates, sino en una situación de este tipo, ¿no? O sea, ante un caso de tener que asistir a un barco que pueda estar contagiados los tripulantes o el pasaje que lleve, en fin, no sé. Quiero decir, estas cosas, ¿estamos preparados? ¿Tenemos alguna constancia? ¿Habéis recibido algún protocolo? ¿Alguien os ha dicho algo? ¿O estamos realmente empezando a hablar de ello? Estamos empezando a hablar de ello. Yo No, creo que sí, hay que los tener en centros cuenta... coordinadores. Sí, sí, Lois, sí. Sí, sigue, Alberto. Sí, no, sí. Dinos. Para al hilo de lo que comentaba Jorge, que en los centros coordinadores de salvamento sí tienen constancia, por lo menos de las dotaciones que tiene cada unidad, sí que tienen constancia de los medios que disponen, sobre todo el área que tienen que cubrir y el solapamiento con los demás centros coordinadores. Eso, ellos por lo menos sí lo tienen en cuenta todo eso. Dependiendo del tipo de emergencia, ellos coordinan una unidad u otra, dependiendo de la emergencia. Sí, pero yo me refería a si ellos tienen constancia del tipo de capacitación, el tipo de equipos que usamos, estas cosas. ¿Crees que tú crees que, por ejemplo, si, no sé, yo es que, veréis, esta mañana os mostraba la típica imagen, ¿no?, de la intervención de pateras, ¿no?
en la que veis a las tripulaciones de SASEMAR, que ellos por protocolo se colocan el traje blanco, la mascarilla, y eso sabéis que llevan haciéndolo más de una década, que yo tengo constancia de ello. Yo no he visto... Claro, yo no he visto, sinceramente, no he visto desde Alicante hasta Canarias ninguna tripulación de Cruz Roja vestida del mismo modo, por ejemplo, teniendo ese cometido, ese cometido por convenio con el Estado, sí, o sea, quiero decir. Entonces, por eso te digo que hasta qué punto ellos tienen constancia, y yo espero que el coordinador de la torre tenga constancia de que ante una situación de este tipo, probablemente el voluntario no va a llevar esa equipación que sí que lleva las tripulaciones de la entidad, ¿sabes? Entonces, no sé, abro esta idea, ¿no? Ajá. Yo creo que ahora mismo... También, bueno, por lo menos nosotros... Sí. Dinos, Loy. Nada, que por lo menos en Cartagena, que es donde yo resido y donde yo también he salido en pateras, la actuación de las auxiliares, de la Atenea, de la Lima Sierra, se ha reducido casi siempre a remolque de la patera, o sea, la propia patera, sin las personas dentro. La Mimosa casi siempre ha hecho firme, bueno, a través del sistema de vigilancia han encontrado la patera, han subido la gente a bordo y han traído la embarcación, la patera, hacia la boca en el puerto. Y casi siempre la Lima Sierra ha hecho firme remolque, han hecho la transferencia de la Mimosa a la Lima Sierra y entonces se la han traído a puerto. Esa casi siempre ha sido la tónica en todas las salidas de patera. Pero no ha habido contacto con la persona, pero sí que es verdad y lleva razón que por qué sí que tenéis que llevar los EPI la tripulación de SASEMAR y la de Cruz Roja, ¿no? O sea, es una contradicción. Tener nosotros los EPI. Sí. Claro, es curioso, ¿verdad? Que, a fin y al cabo, claro, sí. Yo te decía, ¿no? Que no sé, lo digo porque las fotos están publicadas. O sea, tú ahora pones en Google algo referente a esto y te puedo asegurar que vas a ver fotos de intervinientes, voluntarios, atendiendo a personas en el mar, ¿eh? O sea, yo tengo fotos por ahí que son fotacas, como digo yo, de un voluntario portando a un bebé. Quiero decir que sí que hay ese contacto, ¿no? Entonces, quizás, entiéndeme, probablemente la zona de Murcia y Alicante, el perfil del inmigrante que lleva es totalmente distinto al que puedes encontrar en Andalucía, ¿no? A partir de Almería hacia abajo, ¿no? Ahí venía también. Es totalmente distinto, ¿no? Son diferentes perfiles, claro. Son diferentes perfiles, entonces... Yo, fíjate, sí, insisto, probablemente no sabría decir, ¿no? Porque a mí no quiero decir que probablemente sea lo que haya que hacer, porque ya os digo que yo no soy especialista en riesgos laborales, pero sí que quería puntualizar esta cuestión, ¿no? ¿Por qué cuando hay un laboral se tienen estos cuidados y en cambio cuando hablamos de una situación de intervinientes auxiliares, como a mí me gusta definirnos, es una cosa que, bueno, pues queda al criterio. De hecho, no es que queda al criterio, es que no hay opción, porque no dispones de esos medios, no puedes. Pero lo que me llama la atención es que tampoco hay un protocolo que establezca y que diga, no, vosotros no tenéis un contacto directo, porque no lo dice. O sea, no lo dice nadie ahí. O sea, es más, si se da la circunstancia, tú te vas a tirar incluso al agua, que tampoco nadie te ha dicho si te tienes o no te tienes que tirar al agua a coger a alguien. O sea, es algo cosa que, por ejemplo, SASEMAR no hace, ¿no? O sea, quiere decir que tenemos una serie de cosas no escritas que todos damos por entendidas, pero que luego nadie ha asumido que se han dicho. Vacíos legales, sí, son como vacíos legales, claro. Son como vacíos legales que no se sabe realmente cómo se tienen que afrontar en esas situaciones. Pero yo creo que hay que resolver esa problemática y resolverla sobre todo con el sentido común. Y aparte de que nosotros todo lo que debatamos aquí, todo lo que podamos decir, es todo lo que digamos tiene que ir a los técnicos, tiene que ir a las autonómicas, tiene que ir a todos esos sitios donde ellos sí tienen poder de decisión. Ellos sí pueden decir, oye, chicos, vamos a hacer esto. Claro. Yo creo que nosotros aquí lo que debatimos es muy importante, pero eso tiene que llegar al oído de la gente que realmente maneja todo esto. Hombre, yo te puedo decir que
que creo que, a ver, yo creo que es un problema más amplio, ¿no? Esta mañana lo decía, ¿no? No se trata tampoco de poner en la picota a ninguna de las organizaciones, porque hay algunas que otras más, ¿no? O sea, quiere decir que ahora ya no hay una sola, sí, claro, hay una mayoritaria, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Que es la que tiene un convenio firmado y demás, y que ha asumido probablemente más compromiso, ¿no? Pero sí es verdad que cada vez hay más organizaciones pequeñas, provinciales, locales, que empiezan a prestar estos servicios de alguna forma. Hay entidades, organizaciones que incluso se atreven a marcharse muy lejos de la costa a hacer este tipo de servicio. Quiere decir que hay una nueva inquietud, ¿no? Que hay un nuevo modelo, yo lo decía esta mañana, ¿no? Por ejemplo, OpenArts, por ejemplo, pues oye, presume en su página web, presume de tener una certificación AENOR y de cumplir con el código EGS. O sea, está en la página, lo podéis ver. No sé si, entiéndeme, no soy quien yo para auditarle, ¿no? Pero entiendo que si presume de tenerlo será por algo, ¿no? Entonces, me pregunto si otras organizaciones no deberían sumarse también a ese proyecto y que todas esas certificaciones de AENOR, que al final lo sabemos porque las conocemos por playas, ¿no? Que sí que funcionan porque consiguen establecer unos mínimos, ¿no? de calidad en el servicio y demás, pues en estos temas de seguridad probablemente también sería interesante, ¿no? Quizás hay que visibilizar un poquito más nuestra asistencia, que también creo que lo hemos dicho anteriormente, porque probablemente entiendo que esto es un problema de que poca gente sabe y poca gente conoce esto, ¿no? Hay quien incluso te dice, no, es que contar esto es como poner palos en las ruedas. Yo creo que no. Yo creo que probablemente sea decir, hay piedras en el camino que deberíamos quitar porque nos vamos a tropezar, ¿no? O sea, esto me gustaría dejarlo bien dicho, ¿no? O sea, yo creo que es eso, es decir, oye, vamos a quitar esas piedras del camino que alguien va a tropezar con ellas, ¿no? Y hacerlo bien, y ir en la mejora, ¿no? Yo no sé, yo ya os digo que este seminario que nos hemos inventado un poquito aquí entre todos, quedamos a hablar y demás, bueno, pues probablemente no va a tener mayor repercusión que la de que nos hemos reunido, cada uno vamos a afirmarnos más en lo que pensamos, pero sí que hemos dado a conocer un poco esa idea y esas inquietudes, ¿no? En fin, no sé, si os parece, un poco por hacer un poco de propuestas, ¿no? Antes de que termine el tiempo, ¿no? Si vemos que se nos echa encima. ¿Qué creéis, qué podemos dejar dicho en esta reunión que como mínimo deberíamos hacer a partir de mañana, ¿no? O sea, ¿qué opináis? ¿Qué tenemos que hacer? A partir de mañana establecer, por ejemplo, que todo el mundo use una mascarilla, que todo el mundo use unos guantes, que la ropa, por favor, se higienice sí o sí, siempre cuando se termine una intervención. ¿Qué opináis? Que sí, que es importante y que esté incluso por escrito, que sea un procedimiento escrito el que esté, porque al final tampoco son medios tan caros los EPIs. Ahora sí son un poco más caros por toda esta demanda que se está dando en concreto por el coronavirus, pero al final los EPIs son cosas más o menos que los EPIs que se necesitan para hacer con cierta seguridad no son excesivamente caros, pero sí tiene que haber una formación, una información de la gente por una utilización responsable y que esa utilización esté por escrito, ¿no? Y cada persona responsable de una salida, de una operación, sea el responsable de que toda la tripulación cumpla el cometido que tiene que ver con la parte del procedimiento, ¿no? De ese antes, durante y después que haya que hacer con cada cosa, ¿no? Porque estamos hablando de desinfectante, de lavadora, de guantes, de mascarilla, de trajes. Todo eso se tiene en cada una de las bases, ¿no? Yo creo que es un tema también importante de concienciación y esto es una parte importante que sí podemos hacer desde aquí entre todos, de concienciarnos sobre todo también nosotros mismos los primeros, de que cada vez que se sale el proceso lo tenemos que cumplir en todo momento. De los medios los tenemos y muchas veces no se utiliza todo lo que tenemos. Yo creo que sí tenemos que ser consecuentes con lo que tenemos, utilizarlo y ahora adaptar a lo que ha venido, ¿no? Lo que ha venido, hay dos diferentes situaciones y yo creo que la tarea que propones hacer deberíamos, como quien dice, materializar con los procedimientos existentes uno que nos valga a nosotros. Más que uno o dos. Uno que sea el procedimiento de actuación de utilización de EPIs cuando salimos compañeros, a un rastreo, a una búsqueda, a cualquier intervención que no nos relacionamos con cualquier persona, que hay que cumplir unas cosas porque al final vamos 3, 4, X personas y podemos contagiarnos entre nosotros. Entonces ahí habría que tener un procedimiento por una parte de prevención de contagios entre nosotros como equipo y luego habría que tener otro procedimiento de cosas, situaciones que se puede dar, ¿no? De acudir a una patera o simplemente acudir a un barco mercante con alguna persona que se encuentre en malas condiciones que ya está pasando o simplemente un crucero, cualquier situación. Entonces yo creo que hay dos tipos de procedimientos, ¿no? Entre los propios compañeros del equipo o con personas que pudieran estar con síntomas o que no lo sepamos directamente. Ahí habría que hacer otro procedimiento un poco más
más sanitario, más intensivo a posteriori añadir al procedimiento que tenemos. No sé si a partir de esto igual hay que hacer una lluvia de ideas, hay que hacer un checklist, hay que hacer un listado que nos permita ser operativos, pero por ahí pudieran ir un poco las ideas que comentas, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que ponerse a escribir, ¿no? Hay que ponerse a escribir y establecer y no sé, desde aquí, pues si podemos alentar a quien pueda mover algo en cada una de sus organizaciones, insisto, pues bueno sería, ¿no? Y que se tengan en cuenta, ¿no? Las situaciones que al fin y al cabo, pues oye, ahí fuera hacemos falta, porque se demuestra, porque hay compañeros que me comentan que siguen saliendo y estamos ahí. O sea, no es decir que nos hayan dicho, no, vosotros no vais a tener que actuar en esta circunstancia y en otras que vendrán después cuando pase todo esto, ¿no? Yo me gustaría que esto fuera un antes y un después, ¿no? Que nos sirva, ¿no? Para ver que había que tener más cuidado, ¿no? Que igual que ahora estamos diciendo todos en España, ¿no? Que hay que cuidar a nuestros sanitarios, que no debe volver a pasarnos, ¿no? Que nos falte material en previsión de cualquier otra cosa que venga, ¿no? Yo creo que nos han venido avisando muchos años, ¿no? Yo creo que todos conocéis cuando lo del ébola, cuando lo de la gripe A, todo lo que nos asustamos entonces, todos los equipos que parecía que venían y que luego no hicieron falta, ¿verdad? Y un poco nos ha pasado como con lo del lobo, ¿no? Que viene el lobo y al final ha venido un lobo, ¿no? Y este lobo nos lo está haciendo pasar mal, ¿verdad? No lo sé, ya digo que ojalá, entre todos, entre todas esas organizaciones nuevas que han surgido, también empiecen a mover un poco, ¿vale? Empiecen a mover un poco desde otras perspectivas, ¿no? Quizás los que llevamos más tiempo en esto, pues bueno, pues tenemos a lo mejor un modelo más anquilosado, somos más lentos, somos más dinosaurios, ¿no? También he oído decir mucho esa frase, ¿no? En nuestro entorno. Pero, no sé, yo creo que la competitividad también puede ser positiva, ¿no? Puede ser que vengan otros y nos muestren, ¿no? Que hay otro camino, ¿no? Como decía, ¿no? Un Open Arms que presume en su página web de que sus servicios de salvamento cumplen con una certificación AENOR, que cumplen con un código IGS, aunque se diga que eso es solo para mercantes, ¿no? No lo sé, yo puedo deciros que hay organismos, hay guardacostas que cumplen con el código IGS de la OMI, ¿no? De la Organización Marítima Internacional, no lo sé, hay cosas escritas, ¿no? O sea, yo ya os digo, no soy ningún especialista, pero sí que me gusta leer, ¿no? Y veo que hay especialistas que han escrito mucho, que hay mucha información, que lo que hay que hacer es recopilar todo eso y utilizarlo, ¿no? O sea, yo creo que si somos conocedores de lo que hay que hacer en una ambulancia, también debemos ser conocedores de lo que hay que hacer en un bote de rescate, si los tenemos, ¿no? Yo creo que no nos exime nada el no saberlo, no creo. O sea, si los tenemos, tenemos que hacerlo, ¿no? Y si no lo sabemos, pues tenemos que buscar quién lo sabe, ¿no? Es que todos conocemos, lo que sería una gestión del conocimiento, ¿no? Si lo tengo, pues lo aprovecho. Si no lo tengo, lo busco dentro de mi entidad, de mi organismo, de mi entidad o de mi organización, ¿no? Y ya, si no existe, que no es el caso, pues entonces sí que invento, pero tengo que hacer todo ese proceso, ¿no? Desde aquí me gustaría, pues eso, ¿no? Alentar como bien decís vosotros, a esos responsables, ¿no? Pero además esos responsables que van desde lo más bajito hasta lo más alto, ¿no? Y que piensen que hay algunas patatas calientes, ¿no? Que coger del horno, ¿no? También, que no hay que dejarlas ahí al fondo dejando que se quemen, ¿no? Que hay que cogerlas, hay que sacarlas antes de que eso pueda explotar, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opináis? Nos quedan 5 minutos. Ya si os parece, pues unas últimas puntualizaciones y nada, concretando un poquito qué opináis que sería lo deseable, ¿no? O sea, es en material escrito, esos protocolos, pero en material. ¿Qué le podríamos decir a un compañero que debería usar, ¿no? O sea, ¿qué creéis que le deberíamos decir? Pues la mascarilla, el guante, el traje. Quizás ahora en este periodo, no sé si penséis que, por ejemplo, podría ser buena idea asignar a esas personas que verdaderamente están cubriendo el servicio, que han dado esa disponibilidad, dejarles asignados un traje y que ese traje ellos mismos se preocupen de que esté higienizado. No lo sé, ¿eh? Esto son propuestas. ¿Qué opináis? O si tenéis otras que puedan servir para pasar este periodo, ¿no? Hasta que verdaderamente solventemos esto y hasta que se puedan implantar otras soluciones con mucho más, con un poquito más de carácter, ¿no? ¿Qué opináis? Pues yo te digo, Jorge, que lo primero es empezar por el calzado, porque con el calzado desmontas una embarcación y ves cualquier cosa. Había que estandarizar seguramente primero el tema del calzado, qué calzado es útil para llevar en una embarcación, igual no,
y luego que sea propio. Eso sí que lo creo que sea una cosa que debe ser propia. Al final el traje, como bien ha dicho Eloy, lo lava, pero al final no podemos olvidar que somos voluntarios, que hoy estoy disponible, mañana no, y si nos llevamos los trajes a casa, los tenemos en nuestras taquillas. Al final las bases hay 5 trajes contados y tienen que estar siempre disponibles. Ya es responsable de, como bien ha dicho Alberto, de la persona que haga el último servicio, de que todo se quede en condiciones para que llegue el siguiente y lo tenga todo disponible. Y voy a hacer una puntualización con lo que has dicho antes. Sí que es verdad que yo lo he notado mucho, que va a hacer una intervención o llega a algún sitio y la gente no sabe ni que estamos. Así que yo, desde que cogí la responsabilidad hace unos años de la entidad y estuve moviéndolo un poco el tema del voluntariado, yo cada salida que hacía era pasarme por los puertos, que los marineros nos vieran, hacer operaciones con ellos, que se acostumbren a trabajar con nosotros y el fomentar mucho, es decir, que estamos aquí, necesitamos voluntarios y cualquier persona que se forme puede formar parte de nosotros. Tenemos que dejarnos ver, porque al final no hace falta toda esa gente. Hay una búsqueda de una persona que se extiende una semana y al final esa tripulación no va a estar las 24 horas del día durante una semana entera disponible. Necesitamos recursos humanos y tenemos que ser visibles y tienen que saber que existimos. Para mí un privilegio poder llevar una embarcación como la que llevamos y formarme como me formo. Ese sentimiento de privilegio tenemos que hacérselo llegar a la gente para que sientan parte también de la labor que realizamos en la entidad que sea. Claro. Alberto, ¿qué nos dirías tú como final de la reunión? No, totalmente de acuerdo que la formación es clave en todo esto, los procedimientos son claves y luego en todo esto, pues la involucración de cada persona en ser responsable como todo. Hay una cosa muy interesante, Jorge, que decías, que es que las entidades en sí mismo nos vamos a arrastrar unos a otras, y no solo las entidades. Ahora mismo, para poder licitar o formar parte de subvenciones públicas, va a empezar desde ya. Cualquier entidad que no esté con certificados de calidad se va a quedar fuera de todo concurso público, de toda licitación, ¿no? Y yo creo que todo eso nos va a venir bien a todas las entidades en conjunto a mejorar y ser parte de la calidad y la mejora continua que esto nos aporta, ¿no? Porque para hacer con calidad hace falta procedimientos y el tema de la seguridad y el tema de los EPIs es una parte de ellos. Yo creo que nos va a obligar un poco el tema de las licitaciones públicas que por ley van a ser obligatorias el tener un sello. El sello muchas veces no da todo, pero da una parte que si lo tienes, te han podido exigir en el proceso de acreditarte un plus, ¿no? Y creo que por ahí va a venir un poco un avance que va a ser bueno. Ajá. Un último apunte, Jorge. Dime. Nos queda un minuto, nos queda un minuto, muy rápido. El saber decir que no, que de momento estamos acostumbrados, hay un incendio, hay una patera, hay lo que sea, el barco como este, teniendo los recursos que hay, siempre salimos como unos campeones. Algún momento tendremos que decir que no, que con el barco así, con los recursos que tenemos, no podemos salir por nuestra seguridad. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a veces la sensatez es esa, ¿no? Es saber hasta dónde puedo ir, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde alcanzo, ¿no? O sea, no arriesgar más de lo que yo puedo, ¿no? Ir siempre con seguridad. Pero bueno, ya digo que esto es un criterio muy profesional, es un criterio muy profesional de los profesionales del rescate. O sea, yo no puedo poner más en riesgo que lo máximo que puedo alcanzar. No puedo. O sea, esa es la premisa. Pues nada, sin más, os tengo que, porque se nos va a acabar el tiempo, agradeceros la participación una vez más y nada, volveros a emplazar al siguiente que hagamos, que propondremos por el grupo de WhatsApp y que ya sabéis que lo vamos a tener subido en el canal de YouTube y en el blog para que todo el resto de compañeros lo vea y opine y diga. Y bueno, ya veis que este ha surgido como segunda propuesta porque esta mañana ha gustado. Nada más, muchísimas gracias a todos. Nada, a vosotros. Venga, gracias a todos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Saludos.